En septiembre de 1926, una lluvia de balas resonó afuera de la sede de la pandilla Southside, en Cicero, Illinois. Las ametralladoras retumbaban, y el Hawthorne Inn estaba lleno de 1000 balas, todas dirigidas al notorio gángster Al Capone. Sin embargo, una vez más, logró escapar, ya sea por pura suerte, por una seguridad estricta o por los informes de sus informantes. Al menos por el momento, Capone parecía invencible. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo hombre puede infundir miedo en toda una ciudad? ¿Qué impulsa a alguien a convertirse en el gángster más infame de su tiempo? Imagina vivir en un lugar dominado por el temor, donde la ley se pliega a la voluntad de una sola persona. Pocas figuras en la historia estadounidense son tan grandes y enigmáticas como Al Capone, a menudo conocido como Scarface. Proveniente de orígenes humildes, se convirtió en el gángster arquetípico de la era de la prohibición. Su nombre evoca imágenes de ametralladoras, trajes elegantes y el oscuro mundo del crimen organizado. Sin embargo, detrás de las leyendas y las representaciones de Hollywood se encuentra un individuo cautivador y complejo cuya historia de vida sigue intrigando. Los años formativos de Capone sentaron las bases de su futuro imperio criminal. Nació Alphonse Gabriel Capone el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York. Creció en una familia inmigrante italiana de clase trabajadora. Rodeado por las duras realidades de la vida urbana, el joven Al se sintió atraído por el encanto de las calles, donde el respeto y el poder se obtenían a través de la astucia y la violencia. A principios de la década de 1920, Capone se trasladó a Chicago, una ciudad repleta de oportunidades en medio del caos de la prohibición. Allí, conoció al experimentado gángster Johnny Torrio, quien se convertiría en su mentor. Bajo la guía de Torrio, Capone aprendió los secretos del contrabando, moviendo whisky ilegal a través de la ciudad y acumulando poder y riqueza en el proceso. A medida que aumentaba la demanda de alcohol ilegal durante la prohibición, el negocio de Capone prosperaba. Consolidó su control sobre el inframundo criminal de Chicago, superando a sus rivales y expandiendo su territorio mediante alianzas estratégicas. Para mediados de la década de 1920, era el rey indiscutible de Chicago. Sin embargo, su ascenso al poder no estuvo exento de derramamiento de sangre. La escalofriante brutalidad de la masacre del día de San Valentín en 1929 marcó un capítulo oscuro en el reinado de Capone. 7 miembros de la pandilla rival Northside fueron asesinados a sangre fría por los hombres de Capone en una impactante exhibición de violencia que solidificó su estatus como una de las figuras más despreciadas del país. A pesar de su férreo control sobre Chicago, el imperio de Capone comenzó a desmoronarse debido a la presión incesante de las autoridades. Irónicamente, no fueron sus crímenes violentos los que lo llevaron a su caída, sino más bien el aparentemente menor delito de evasión fiscal. En 1931, Capone fue condenado a 11 años de prisión, marcando el fin de su reinado de terror. Sin embargo, su legado perduró. Incluso casi un siglo después de su apogeo, Al Capone sigue siendo un símbolo del sueño americano malogrado. Su leyenda continúa fascinando al público, inmortalizada en películas, libros y programas de televisión. Sin embargo, detrás de la ostentación se oculta una historia sobria sobre la ambición, el poder y la influencia corruptora de la autoridad sin control. A principios del siglo XX, surgió el movimiento de la templanza, impulsado por la preocupación por el abuso de alcohol y sus consecuencias sociales. Este fervor moral culminó en la Enmienda 18, que llevó al inicio de la prohibición en 1919. Con un simple trazo de pluma, se prohibieron en todo el país la fabricación, distribución y venta de bebidas alcohólicas. En respuesta, aparecieron los speakeasies, lugares secretos donde la gente podía disfrutar de bebidas prohibidas lejos de miradas curiosas.
A medida que la demanda de alcohol aumentaba, también surgían oportunidades para que individuos emprendedores obtuvieran ganancias del comercio ilegal. Los contrabandistas y los fabricantes de licor prosperaban, introduciendo bebidas alcohólicas de destilerías clandestinas a clientes ansiosos, todo mientras eludían a la ley. Esta economía subterránea floreció, dando lugar a poderosos grupos de crimen organizado que explotaban el lucrativo mercado. A medida que el crimen organizado se expandía, la violencia también aumentaba. Las pandillas rivales se involucraban en sangrientas guerras territoriales, luchando por el control de áreas rentables. Los inocentes a menudo se encontraban atrapados en el fuego cruzado, y las calles se teñían de rojo por la sangre. Para finales de la década de 1920, la locura de la prohibición se volvía cada vez más evidente. En lugar de reducir el consumo de alcohol, solo había servido para empoderar a las organizaciones criminales y fomentar la corrupción. En 1933, la Enmienda 21 derogó la prohibición, asestando un golpe significativo a las empresas criminales que habían prosperado durante su vigencia. La era de la prohibición sirve como un recordatorio conmovedor de las consecuencias imprevistas de las cruzadas morales y los peligros de intentar regular la moralidad. Dio origen a algunos de los criminales más notorios de la historia estadounidense y dejó un legado de crimen organizado, derramamiento de sangre y corrupción. Sin embargo, también destaca la resiliencia del espíritu humano y la incesante búsqueda de libertad, incluso frente a desafíos abrumadores. La historia de Al Capone comenzó como la de un niño que crecía en las bulliciosas calles de Brooklyn, Nueva York, mucho antes de que se volviera sinónimo de crimen organizado y de la Chicago Outfit. Su viaje es un testimonio de la compleja interacción entre la ambición, la oportunidad y el lado oscuro del sueño americano. El hombre que la historia conoce como Alphonse Gabriel Capone nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York. Su padre, Gabriel Capone, era un barbero que emigró de Angri, un pequeño pueblo justo afuera de Nápoles, en el sur de Italia, junto a su esposa, Teresa Capone, nacida Teresa Raiola, una costurera que tendría 9 hijos con Gabriel. La pareja llegó a Brooklyn en 1893, tras haber emigrado primero al puerto de Rijeka, en Austria-Hungría, actualmente Croacia. Su primera residencia fue en el 95 de Navy Street, en el área del astillero de Brooklyn, antes de mudarse a Park Slope, cuando Alphonse tenía 11 años. Alphonse Capone tenía 8 hermanos y hermanas. Vincenzo, quien se convertiría en agente de la prohibición, cambiando su nombre a Richard Hart; Rafael, conocido como Bottles, quien controlaría el imperio de licor de su hermano; Salvatori, conocido como Frank, que también trabajaría para su hermano; Amina, que murió a la edad de 1 año; Amino, conocido como John, así como Albert, Matthew y una hermana sobreviviente, Mafalda Capone. Cuando Alphonse comenzó la escuela, mostró ser un estudiante prometedor, llevando a casa excelentes calificaciones a sus orgullosos padres. Sin embargo, le costaba seguir las reglas de su estricto entorno católico y fue expulsado a los 14 años por golpear a una maestra en la cara. Así que, después de este incidente, su educación formal se detuvo, pero su educación en el mundo del crimen apenas comenzaba. Rodeado de influencias criminales que parecían ser parte de la vida cotidiana en Brooklyn en ese momento, no fue sorprendente que Alphonse pasara a la vida de pandilla. Se unió a pandillas menores como los Bowery Boys y los 40 Ladrones, y luego a los Brooklyn Rippers, y finalmente a la Five Points Gang, la pandilla más poderosa de la época que estaba basada en el Bajo Manhattan. Para 1917, el empleador y mentor de Al era Frankie Yale, un contrabandista y extorsionador que exigía pagos de los negocios locales para protegerlos, en lugar de perjudicarlos. Con los fondos de su operación de protección,
Frankie abrió un bar llamado el Harvard Inn en Coney Island, donde Al trabajaba como bartender y portero. Durante este tiempo, no solo aprendía sobre el mundo criminal, sino que también estaba rodeado de personajes influyentes, como el gángster Johnny Torrio, a quien llegó a admirar y considerar un mentor. Fue en este período que Al ganó el apodo que odiaba, Scarface, cara de Scar. Todo ocurrió cuando trabajaba como portero en el Harvard Inn y tuvo una pelea con un gángster local, Frankie Galluccio. Todo empezó cuando, al intentar hacerle un cumplido malintencionado a la vivaz y hermosa hermana de Galluccio, Lina, terminó insultándola. En la pelea resultante, Galluccio le dio una cortada a Capone con un cuchillo, dejándole una cicatriz notable en el lado izquierdo de su rostro, que lo acompañaría por el resto de su vida. Al siempre fue consciente de esta cicatriz, y para evitar que apareciera en las fotografías, se aseguraba de posar desde el otro lado. También afirmaba que era una herida de guerra, producto de un tirador alemán en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, aunque eso no era cierto, ya que nunca sirvió en la guerra. Sin embargo, un apodo más querido por Al era Smokey, que le fue otorgado por sus amigos más cercanos, un nombre que denotaba que era un buen vestido. Otros apodos que le daban incluían Big Al, Big Boy y Public Enemy Number 1. Después del incidente con Frankie Galluccio, Capone anhelaba venganza, aunque se vio obligado a reconciliarse con el villano local, lo que hicieron otros gánsteres de alto rango. Galluccio se disculpó por causarle la cicatriz, y Capone prometió no buscar represalias contra él, una promesa que cumplió incluso después de convertirse él mismo en un jefe de la mafia. Una de las razones por las que Al decidió reconciliarse con Galluccio fue que reconoció su propia culpa en el asunto, entendiendo que Galluccio solo estaba respetando y protegiendo a su propia familia. Este código de respeto y lealtad familiar era un factor poderoso en la forma en que operaban las familias del crimen en ese tiempo. De hecho, la familia era todo para muchos gánsteres italoamericanos de esa época. Cuando la novia de Al, Mae Josephine Conklin, dio a luz a su hijo, Albert Francis Sonny Capone, en diciembre de 1918, la única opción que tenían era casarse, lo que hicieron pocas semanas después, el 30 de diciembre. Mae trabajaba en una tienda por departamentos cuando conoció a Al. Cuando se casó con esta chica irlandesa católica, él tenía solo 19 años y ella 21. Como él era menor de edad, tuvo que obtener el consentimiento por escrito de sus padres para poder casarse. Sin embargo, su matrimonio fue muy feliz, hasta el final. Poco después de su matrimonio con Mae, Al fue solicitado por Johnny Torrio para mudarse a Chicago, y Al estuvo encantado de complacer a su amigo, buscando así un nuevo comienzo en la Ciudad de los Vientos. En 1919, Capone dejó Brooklyn por Chicago y comenzó a trabajar como portero en un burdel, donde contrajo sífilis. Con el tiempo, parece que el tratamiento con un nuevo medicamento llamado Salvarsan podría haberlo curado, pero parece que Al nunca buscó tratamiento hasta que fue demasiado tarde. La razón del notorio surgimiento del crimen organizado en los Estados Unidos durante la década de 1920 se debió en gran parte a la continua demanda de alcohol en todo el país. A pesar de su venta y de ser en su mayoría ilegal, bajo la enmienda 18 de la Constitución de los Estados Unidos de 1919, así como la Ley de Prohibición o Volstead, ratificada en enero de 1919, había un creciente clamor por la prohibición del alcohol en todo el país desde el siglo XIX. Este movimiento fue impulsado especialmente por los miembros más puritanos de la población, quienes abogaban por el fin de la venta de licores de manera cada vez más vocal y decidida a medida que pasaban las décadas. Entre los fervientes defensores de la templanza se encontraba Carrie Nation, quien se hizo famosa en 1900 al embarcarse en una violenta cruzada divina en Kansas, donde destrozó numerosos bares y salones con piedras y hachas,
afirmando que Dios le había ordenado hacerlo. A pesar de estas campañas más militantes contra el alcohol, muchas de las cuales eran lideradas por mujeres que habían sufrido a manos de esposos borrachos, la necesidad de reforma seguía creciendo. Finalmente, 46 estados, cuyos políticos y funcionarios estaban bajo una enorme presión para aprobar la enmienda 18, lograron hacerlo. Así, al comienzo de la década de 1920, la venta y el consumo de la mayoría de las bebidas alcohólicas se volvieron ilegales en América. Sin embargo, muchas personas, especialmente aquellas de origen italiano e irlandés, no tenían intención de abstenerse del consumo de alcohol. No pasó mucho tiempo antes de que surgiera una enorme industria del mercado negro en todo Estados Unidos, que favoreció a un inframundo que cada vez hacía más fortuna al contrabandear y vender licor en desafío a la prohibición. Mientras tanto, la vida de la familia Capone en Chicago iba bien. En 1923, Al compró una pequeña casa en el 754 South Prairie Avenue en Park Manor por $5,500 y comenzó a hacerse un nombre como promotor de boxeo. Pero esto no era más que una tapadera, ya que en realidad trabajaba para una organización criminal dirigida por Johnny Torrio, quien había tomado el mando tras el jefe del crimen de Chicago, James Big Jim Colosimo. En ese momento, en el apogeo de la era de la prohibición, el Chicago Outfit, o la banda del South Side, era una organización ilícita en crecimiento que incluía destilerías y cervecerías ilegales, así como una red de transporte que llegaba hasta Canadá. Esta operación estaba protegida por sobornos a políticos y agencias de aplicación de la ley. Además, el negocio creció a través del miedo. Los establecimientos que se negaban a comprar licor ilegal eran volados por los aires, y se estima que hasta 100 personas pudieron haber sido asesinadas en tales atentados durante la década de 1920. Capone disfrutaba del lujo, vestía trajes a medida, fumaba cigarros y solo comía la mejor comida. También le gustaba la compañía femenina y era conocido por llevar joyas caras y ostentosas. Se deleitaba en la atención que recibía, siendo aclamado a su llegada a los partidos de béisbol, y se consideraba una especie de Robin Hood moderno, haciendo donaciones benéficas de su vasta riqueza ilícita. Cuando lo cuestionaban sobre sus actividades y su estilo de vida, su falsa humildad se manifestaba en respuestas como «Solo soy un hombre de negocios que les da a las personas lo que quieren» o «Todo lo que hago es satisfacer una demanda pública». Parece que Al Capone se había convertido en una celebridad antes de que la celebridad fuera inventada. Sin embargo, en 1923, llegó un cambio en forma de reforma política. En Chicago, el reformista William Emmett Deaver fue nombrado alcalde. Para evitar posibles interferencias e investigaciones, Capone y Torrio decidieron trasladar su base de operaciones a los suburbios de Chicago, específicamente a la ciudad de Cicero, Illinois. Desde allí, Al Capone y el resto de la banda del South Side comenzaron a expandir su operación. Establecieron burdeles, speakeasies y casas de juego y ampliaron el negocio del licor para abastecer todos los salones de Cicero. Utilizaban sobornos e intimidación para tomar el control de las elecciones locales, como las elecciones municipales de Cicero en 1924. Esta fachada de respetabilidad dificultaba que la banda del North Side llegara a él, y representaba una oportunidad para que Capone no solo se protegiera de las bandas rivales que buscaban apoderarse de su monopolio de contrabando, sino también para prevenir la elección de más políticos reformistas. El alcalde saliente de Cicero era el corrupto republicano Joseph Z. Planer, quien, junto con su administración bipartidista, había recibido prácticamente ninguna oposición en las elecciones, gobernando Cicero durante 3 mandatos consecutivos. La administración corrupta estaba controlada por la banda del South Side, con la ayuda del hermano de Capone, Salvatore Capone, más conocido como Frank. Sin embargo,
En 1924, el Partido Demócrata decidió presentar su propio desafío y postular a sus candidatos en las elecciones, amenazando seriamente el status quo con su promesa de limpiar la ciudad. El 1 de abril de 1924 fue la fecha elegida para las elecciones, pero Plainer decidió que necesitaba ayuda para asegurar una victoria. Howie ofreció a la banda de Chicago una inmunidad efectiva contra la persecución en Cícero, y Capone y sus cómplices estaban más que felices de cumplir. Reunieron a 200 hombres de su propia banda, así como miembros de otras bandas aliadas. La contingencia incluía a los hermanos de Capone, Frank y Ralph, además de su primo Charles Fischetti. La banda comenzó una campaña dirigida de apuñalamientos, tiroteos, secuestros e intimidación general para asegurarse de que Plainer fuera elegido alcalde una vez más. Comenzaron el 31 de marzo, la víspera de las elecciones, atacando al candidato demócrata para la ciudad, William K. Palmer, a quien golpearon y cuyas oficinas fueron saqueadas. Su esposa también fue empujada contra la pared. El terror continuó al día siguiente, el 1 de abril, día de las elecciones, cuando los votantes se enfrentaron a ametralladoras y escopetas, recortadas en las urnas para asegurarse de que sus votos fueran para Planer. Cuando los votantes emitían su voto por él, se les permitía votar múltiples veces. Pero aquellos que se atrevían a resistir su persuasión eran impedidos de votar o, en el mejor de los casos, golpeados. Por las calles circulaban coches llenos de hombres armados, y varios individuos fueron blanco de ataques, como el demócrata Rudolph Hart, quien se postulaba para alcalde. Su sede de campaña fue acribillada a balazos, y su compañero demócrata, el candidato a comisionado de la ciudad, fue golpeado con una pistola frente a su familia y seguidores. En la sede de campaña de otro oponente, Frank Capone se encargó de golpear a varios funcionarios de campaña y saqueó la oficina. El caos continuó con estaciones de votación asaltadas y boletas arrancadas de las manos de los votantes. Otros votantes incluso fueron disparados, apuñalados o golpeados por los llamados slugger en las calles. Un funcionario de campaña llamado Joseph Price fue atado y amordazado antes de ser golpeado por los gánsteres. Otro funcionario demócrata, Stanley Steinkovich, fue llevado a un sótano en Chicago, vendado y mantenido allí hasta que las estaciones de votación cerraran para evitar que votara. Hasta 20 personas fueron encadenadas a postes y tuberías en el sótano de una tienda de plomería para evitar que emitieran su voto, y un oficial de policía fue golpeado después de que le desarmaran su arma. Un demócrata, un activista llamado Michael Gavin, fue disparado en ambas piernas y mantenido junto a otros 8 trabajadores de campaña en el sótano de un hotel en Chicago, propiedad de la mafia, para impedir que votaran. Cuando finalmente llegó un llamado de ayuda de los activistas al juez del condado de Cook, Edmund Cage Araki, esa tarde, envió a 70 oficiales de policía de Chicago, compuestos por 5 escuadrones de detectives y 9 escuadrones de policía en vehículos, para ayudar a controlar el caos en Cícero. La respuesta de la policía incluyó un coche patrulla con policías uniformados y detectives que reconocieron a Al, su hermano Frank Capone, así como a los secuaces Dave Headland y Charles Fischetti. Inmediatamente los policías saltaron del coche con sus armas desenfundadas y se desató un tiroteo entre los hombres, en el que Frank Capone fue disparado y asesinado, mientras que Headland resultó herido. Al Capone, sin embargo, logró escapar, al igual que Fischetti, quien más tarde se entregó. Capone le dio a su hermano un funeral lujoso y opulento. Las flores, proporcionadas por el contrabandista local y florista Dean O'Banion, costaron solo $20,000, y los dolientes lloraban la pérdida de uno tan joven. Pero, observando desde la distancia, estaban los mismos policías que habían disparado y matado a Frank Capone, posiblemente para provocar una reacción del jefe de la mafia. Pero esta no llegó, al menos no durante el funeral. Una de las dificultades laborales de Capone durante su tiempo como jefe de la mafia en Cícero
eran los constantes intentos de acabar con su vida por parte de otros miembros de la pandilla, así como la amenaza de arresto en cualquier momento. Su soborno y corrupción de los políticos locales lo protegían hasta cierto punto, pero él y su séquito seguían siendo vulnerables. Por eso, Al era muy consciente de su seguridad, especialmente en los primeros años de la década de 1920. El conductor de Capone fue encontrado torturado y asesinado. Al mismo tiempo, él mismo había logrado escapar de un intento de asesinato en el Loop de Chicago, el distrito de negocios del centro de la ciudad. Johnny Torrio, amigo de Capone, había asumido el control tras la muerte de Colosimo el 11 de mayo de 1920. Este asesinato fue considerado por muchos como algo en lo que Capone estaba involucrado. Sin embargo, en su nuevo papel, Capone supo aprovechar su astucia neoyorquina al negociar desacuerdos en las guerras de pandillas y crear tratados entre los diferentes grupos, convirtiéndose en una especie de árbitro. Los acuerdos que Capone gestionaba garantizaban que el grupo de crimen organizado italiano de Torrio siguiera siendo el más grande de la ciudad. Uno de los tratos más destacados que él negoció fue el control territorial entre la infame pandilla del norte y los hermanos Jenna. Estos últimos estaban aliados con Torrio, al igual que Dean O'Banion, el jefe de la pandilla del norte, compuesta por criminales de diversas etnias. Los hermanos Jenna habían comenzado a vender licor barato a los clientes de O'Banion, y mientras Torrio parecía ignorar lo que sucedía, también sancionó o incluso organizó el asesinato de O'Banion en su floristería, que era la fachada legal de sus operaciones ilícitas, el 10 de noviembre de 1924. O'Banion fue acribillado mientras manipulaba crisantemos por el jefe criminal de Brooklyn, Frankie Yale, y los gánsteres Jenna, Albert Anselmi y John Scalise. O'Banion era conocido por su extraño comportamiento, una sonrisa infantil y risas que desconcertaban a cualquiera que lo conociera. Había disparado a un hombre frente a una multitud sin motivo alguno y matado a otro en el club de Al, el Four Deuces, atrayendo la atención no deseada hacia los gánsteres. Pero cuando O'Banion hizo que Torrio estuviera presente en su cervecería, sabiendo que se iba a realizar una redada que terminó con la detención de Torrio, su fanfarronería selló su destino. Esto resultó en un cambio en la jerarquía de la pandilla del norte, ahora liderada por Vice, con la ayuda de su segundo al mando, Vincent Drucci y Bugs Moran. Como O'Banion había sido un buen amigo de Vice, los norteños solo tenían una cosa en mente: venganza. Esto marcó el comienzo de una guerra entre pandillas que duraría 5 años. Así, en enero de 1925, no sorprendió a nadie que Capone fuera emboscado. Aunque salió ileso, la experiencia lo dejó conmocionado. Solo 12 días después, Torrio fue disparado al regresar de una compra. Este incidente lo afectó profundamente y decidió renunciar efectivamente al control de la organización criminal de Chicago, conocida como el Outfit, a la edad de solo 26 años. El 20 de septiembre de 1926, hubo otro ataque por parte de la pandilla del norte, cuando intentaron atraer a Capone hacia la ventana de su sede, el Hawthorne Inn. Varios hombres armados abrieron fuego en la planta baja del restaurante con ametralladoras Thompson, disparando más de 1000 balas. Afortunadamente, Capone no resultó herido y llamó a una tregua, seguida de negociaciones que, sin embargo, no lograron nada. Solo 3 semanas después de esto, el líder de la pandilla del norte, Jaime Weiss, fue asesinado por la pandilla del sur frente a la floristería que había pertenecido a Dean O'Banion, la cual ahora servía como la sede de la pandilla del norte. En enero de 1927, el dueño del restaurante Hawthorne, un buen amigo de Capone, fue asesinado en represalia por Bugs Moran y Drew Key, después de haber sido secuestrado por ellos. La continuación de estas guerras territoriales llevó a Capone a tomar medidas de seguridad más estrictas.
comenzó a pasar más tiempo fuera de Chicago, y no era inusual que todo su séquito se presentara en una estación de tren de Chicago para alquilar un coche cama Pullman completo, llevándolos a escapadas a lugares como Little Rock, Hot Springs, Kansas City, Omaha o Cleveland. Allí se alojaban en lujosos hoteles, reservando habitaciones bajo nombres falsos. Como un refugio más permanente, Capone compró una mansión de 14 habitaciones en 1928. Se dice que pagó $40,000 a August Busch, un magnate de la cerveza de Missouri, por esta propiedad en el 93 de Palm Avenue, en Palm Island, en la bahía de Biscayne, Miami, Florida. Sin embargo, la casa no estaría registrada a su nombre, ni ninguna otra propiedad. De hecho, ni siquiera tenía una cuenta bancaria. En su lugar, usaba Western Union para recibir entregas en efectivo. A pesar de esto, era un contribuyente prolífico a obras de caridad e incluso ayudó a establecer una cocina comunitaria en Chicago durante la Depresión, todo con el fin de aumentar su popularidad entre la gente común. Durante su vida, Capone utilizó alianzas políticas a su favor. Por ejemplo, apoyó a William Hale Thompson con una donación de $250,000 cuando el candidato republicano a la alcaldía de Chicago en 1927 insinuó en su campaña que permitiría la reapertura de saloons de bebida ilegales, lo que, sin duda, sería una gran oportunidad para que el negocio de contrabando de Capone prosperara. Después de esto, Thompson derrotó a su rival reformista, William Emmett Deva, y se convirtió en alcalde de Chicago en 1927, continuando así la relación mutuamente beneficiosa con el apoyo de Capone, que perduró hasta 1929. Sin embargo, un evento que más tarde se conocería como la masacre del Día de San Valentín amenazó la frágil legitimidad de Capone y puso en peligro la inmunidad informal de la que había disfrutado gracias a su alianza con Thompson. A pesar de esto, Bugs Moran era una espina en el costado de Capone y un enemigo odiado, ahora líder de la pandilla del norte tras la muerte de Jaime Weiss. No había amor entre ellos, ya que, además de ser competencia en el contrabando, Moran desaprobaba la participación de Capone en el negocio de la prostitución, pues iba en contra de sus principios católicos. Así, la violencia y los asesinatos recíprocos llegaron a un punto crítico. En la mañana del jueves 14 de febrero de 1929, el día de la masacre del Día de San Valentín, Capone había ideado un plan contra Bugs Moran. Alquiló un apartamento frente a la sede de Moran y observó los movimientos de sus hombres. El día anterior, el 13, Capone organizó una llamada telefónica que le informaba a Bugs sobre una entrega de whisky de Detroit al día siguiente a un precio de ganga. Bugs aceptó y pidió la entrega para las 10:30 de la mañana en la empresa SMC Carthage, donde se guardaban los vehículos de su operación de contrabando. Sin embargo, cuando llegó el camión, Capone había preparado una falsa redada policial. 2 hombres armados, vestidos de civil, y 2 más disfrazados de oficiales de policía de Chicago, alinearon a 7 de los hombres de Bugs Moran contra una pared, supuestamente para registrarlos. Pero cuando se dio la señal, los hombres fueron acribillados a sangre fría por los cómplices con ametralladoras y escopetas. Bugs logró escapar del ataque, habiendo dormido esa mañana a pesar de ser el principal objetivo del ataque. Las repercusiones de este atentado fueron significativas para Capone, especialmente cuando se publicaron las fotografías de las víctimas. Su imagen y estatus ante el público cayeron, ganándose el nuevo apodo de enemigo público número 1. Además, surgieron preguntas sobre la idoneidad de sus estrechos lazos con Thompson, el alcalde de Chicago. Los servicios de emergencia no llegaron rápidamente al lugar debido a que los vecinos pensaban que la policía ya estaba presente, por la presencia de los hombres disfrazados de policías. Cuando finalmente llegaron, 6 de los hombres ya estaban muertos. El único sobreviviente, Frank Gusenberg, fue llevado al hospital,
pero se negó a identificar a sus asesinos para mantener el código de los gánsteres. Sin embargo, más tarde murió. La reacción de Bugs Moran ante la carnicería del ataque fue romper el código de los gánsteres él mismo, informando a la policía que había sido Capone quien organizó el ataque. Esto resultó en una citación para que Capone compareciera ante el tribunal. Él negó toda responsabilidad, alegando que estaba enfermo y no podía asistir. Esto ocurrió en 2 ocasiones, y eventualmente los cargos fueron desestimados. Parecía que sus tácticas habían funcionado. Al Capone era conocido por dejar que otros hicieran su trabajo sucio por él, pero hay una historia que persiste y sugiere que esto no siempre era cierto. La historia comienza con una cena en una noche de tragos para varios de los hombres de Capone, incluyendo a Scalise, Anselmi y Ginter, 3 hombres que Capone creía que estaban conspirando contra él con otro gánster. Se dice que Capone golpeó a los hombres en la cabeza con un bate de béisbol antes de ordenar a sus hombres que los dispararan. Sin embargo, algunos historiadores han cuestionado la veracidad de esta historia. Aunque se informó en los periódicos de la época, un asociado de Capone afirmaba haber sido testigo tanto de la planificación del ataque como del incidente mismo. Durante 1929, los intentos por llevar al enemigo público número 1 ante la justicia se intensificaron. El 27 de marzo de 1929, agentes del FBI arrestaron a Capone cuando salía de un tribunal tras testificar ante un gran jurado que investigaba violaciones de las leyes de prohibición. La acusación era que había fingido estar enfermo para evitar una persecución anterior. El 16 de mayo de 1929, Capone fue arrestado nuevamente, esta vez en Filadelfia, por portar un arma oculta. Fue llevado a juicio, declarado culpable y condenado a 1 año de prisión. El 8 de agosto de 1929, fue enviado al penitenciario del Estado Oriental en Filadelfia, pero fue liberado en marzo de 1930. Sin embargo, en abril de 1930, fue arrestado nuevamente por cargos de vagancia mientras visitaba Miami Beach, ya que el gobernador había ordenado su expulsión del estado. Durante su arresto, Capone alegó que la policía había amenazado a su familia con arrestos y le había negado comida y agua. Luego, se le acusó de perjurio por hacer estas afirmaciones, pero tras un juicio de 3 días en julio, fue declarado no culpable. En septiembre, un juez emitió otra orden de arresto contra Capone por cargos de vagancia. Este juez también se postuló contra Thompson en las primarias republicanas, aprovechando la publicidad que había generado para obtener votos. En febrero de 1931, Capone enfrentó otro juicio, esta vez por desacato al tribunal debido a sus afirmaciones de enfermedad. El juez James Herbert Wilkinson se tomó el tiempo de cuestionar el testimonio del médico de Capone, lo que ayudó al fiscal, y Capone fue condenado a 6 meses de prisión. Sin embargo, permaneció libre por el momento, ya que había apelado la decisión. La ley estaba intentando de todas las maneras posibles llevar a Capone ante la justicia. Fue entonces cuando la asistente del fiscal general, Mabel Walker Willebrandt, se dio cuenta de que podría haber otra forma. Observó que los lujosos estilos de vida de los gánsteres debían estar respaldados por ingresos sustanciales, pero se dio cuenta de que nunca presentaban declaraciones de impuestos. Así que Mabel ideó la idea de procesar a los gánsteres por evasión fiscal. De esta manera, podrían ser condenados sin necesidad de obtener el difícil testimonio sobre otros delitos ilegales y crímenes violentos. Intentó este enfoque en el caso de Estados Unidos contra Manley Sullivan, un contrabandista ilegal. El resultado del caso fue que el juez Oliver Wendell Holmes Jr. determinó que los ingresos obtenidos ilegalmente deberían estar sujetos a impuestos sobre la renta y que la protección del Quinto Enmienda para proteger a los criminales de reportar ingresos ilegales era inválida. Después de esto, el Servicio de Impuestos Internos,
IRS, eligió a Frank J. Wilson para investigar los asuntos fiscales de Capone. Sin embargo, también se ordenó a los abogados de Capone que pusieran en orden su posición fiscal, y así declararon ingresos gravables de $100,000 para cada uno de los años, 1928 y 1929, ya que no había pagado impuestos sobre esa cantidad. La declaración fue, de hecho, una admisión de culpabilidad. Así que el 13 de marzo de 1931, Capone fue acusado de evasión de impuestos sobre la renta por el año 1924. Luego, el 5 de junio, un gran jurado federal lo acusó de 22 cargos de evasión de impuestos desde 1925 hasta 1929. En ese momento, fue liberado bajo fianza de $50,000. Una semana después, Eliot Ness y su equipo se involucraron en el proceso judicial, y su evidencia llevó a la acusación de Capone por 5,000 violaciones de la ley Volstead, la cual detallaba las leyes de prohibición. De hecho, Eliot Ness es uno de los nombres inextricablemente ligados a Al Capone. Él fue un agente de prohibición estadounidense en Chicago, líder de un equipo de agentes de la ley conocidos como los Intocables. Con una reputación como defensor incorruptible, incluso celoso de la ley, parecía estar inmune a los sobornos y a la intimidación que el Chicago Outfit intentaba imponerle. Se podría decir que era todo lo opuesto a Al Capone. Ness era miembro del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al que se unió en 1926, trabajando en la Oficina de Prohibición en Chicago. Formó parte del equipo cuya misión era desmantelar las actividades de contrabando de Capone, investigando sus operaciones ilegales y recolectando evidencia de conspiración para violar la Ley Nacional de Prohibición. Además, Ness llevó a cabo redadas en las destilerías y cervecerías ilegales de Capone, destruyendo su cadena de suministro y provocando una pérdida estimada de $9 millones en ingresos para Capone al final de sus investigaciones, obteniendo gran parte de su información a través de escuchas telefónicas. La operación liderada por Ness causó una gran interrupción financiera en las actividades de Capone y recopiló evidencia para las 5,000 violaciones de la ley Volstead por las que sería juzgado. El 16 de junio de 1931, Capone se presentó ante el juez James Herbert Wilkinson, el mismo juez que había condenado al hermano de Capone, Ralph, por evasión de impuestos en 1930. Enviándolo a prisión por 3 años. Esta vez, Al Capone se declaró culpable de evasión de impuestos sobre la renta y también de las 5,000 violaciones de la ley Volstead como parte de un acuerdo de declaración de culpabilidad, en el cual aceptó declararse culpable. Regresó para recibir una sentencia de 2 años y medio. Sin embargo, cuando llegó el momento de la sentencia, el juez Wilkinson se negó a honrar el acuerdo de declaración de culpabilidad. El 30 de julio de 1931, los abogados de Capone retiraron las declaraciones de culpabilidad, argumentando que un abogado no podía confesar por su cliente, afirmando que los abogados habían admitido los ingresos y no Capone. Sin embargo, el juez Wilkinson desestimó la objeción, argumentando que cualquier declaración hecha a un funcionario del gobierno se hacía bajo el propio riesgo de la persona. Así, el juez dictó que la carta a las autoridades federales en la que se admitían los ingresos podía ser admitida como evidencia por el abogado de Capone. Posteriormente, el juez intentó a Capone únicamente por los cargos de evasión de impuestos sobre la renta, considerando que estos debían tener prioridad sobre los cargos basados en la ley Volstead. Los abogados de Capone solo tenían unas pocas horas para prepararse para el juicio, ya que habían estado confiando en que el juez aceptaría el acuerdo de declaración de culpabilidad. Su defensa fue que todos sus ingresos se habían perdido debido a su hábito de juego. Además, la defensa era, por decirlo menos, débil. Las pérdidas por juego solo podían considerarse deducciones de las ganancias obtenidas en el mismo ámbito. Sin embargo,
Los gastos de Capone mostraban que debía haber tenido dinero disponible para cubrirlos, y en una cantidad muy superior a la que alegaban. El alcance del gasto de Capone se describió en detalle en el tribunal. La acusación sostenía que había evadido $215,000 en impuestos sobre un ingreso bruto de $1,038,654 durante un período de 5 años. Así que, el 31 de octubre de 1931, Al Capone fue condenado por 3 cargos de evasión de impuestos sobre la renta. Una semana después, se dictó su sentencia: 11 años en prisión federal y una multa de $50,000, más $7,692 en costos. Además, tendría que pagar los $215,000 en impuestos atrasados, más intereses, pero la pena por desacato se cumpliría de manera concurrente. La respuesta de Capone fue contratar a un equipo de abogados expertos en impuestos de Washington. Presentaron un recurso de habeas corpus, lo que significaba que el detenido debía ser llevado ante el tribunal para investigar si su detención era legal. La base de su argumento se apoyaba en un fallo de la Corte Suprema que afirmaba que la evasión de impuestos no era un fraude, lo que podría significar que el plazo para procesar la evasión de impuestos podría haber expirado para algunos de los años por los que fue condenado. Sin embargo, el juez decidió que el tiempo que Capone había pasado en Miami debía descontarse del periodo de los delitos, lo que invalidaba el argumento y negaba la apelación tanto de la condena como de la sentencia. Tras el fallido recurso, Capone fue enviado al penitenciario de Atlanta el 3 de mayo de 1932, a la edad de 33 años. Además, Eliot Ness estaba entre los agentes federales que acompañaron a Capone desde la cárcel del condado de Cook hasta el penitenciario. Esta fue la única ocasión en que ambos hombres se conocieron en persona. Cuando Capone llegó, pesaba 250 libras y durante el examen médico fue diagnosticado con sífilis, gonorrea y un tabique nasal perforado debido al uso excesivo de cocaína. También estaba sufriendo síntomas de abstinencia de cocaína, de la cual era adicto. En Atlanta, Capone era competente en su trabajo, que consistía en coser suelas a zapatos, pero no era popular entre sus compañeros internos. Ellos sentían que tenía una personalidad débil, incapaz de lidiar con el acoso que otros prisioneros le imponían y también que recibía un trato especial. Esta idea surgió de la protección que le ofrecía su compañero de celda, Red Radensky, un criminal experimentado asociado con la banda del lado sur. Ante el odio que enfrentaba de otros internos, Capone comenzó a escribir a casa, además de expresar sus preocupaciones a Radensky sobre un posible colapso nervioso. Finalmente, se decidió que Capone sería trasladado a la recién abierta Penitenciaría Federal de Alcatraz, ubicada frente a la costa de San Francisco. En agosto de 1934, su nueva dirección sería la celda 181 en Alcatraz. El 23 de junio de 1936, Capone fue atacado en el área de lavandería por un compañero de prisión, James Critter Tan Lucas, quien cumplía cadena perpetua por robo de banco. Lucas apuñaló a Capone en la espalda con unas tijeras que había robado del barbero de la prisión. Afortunadamente, Capone solo resultó herido superficialmente y logró lanzar a Lucas contra la pared en represalia. Después del ataque, Lucas fue enviado a confinamiento solitario como castigo. Durante su tiempo en Alcatraz, la sífilis de Capone empeoró, afectando sus facultades mentales. En febrero de 1938, fue diagnosticado formalmente con sífilis cerebral. Por ello, el último año de su condena en Alcatraz lo pasó en el ala hospitalaria de la prisión, donde se encontraba desorientado y confundido. Cuando fue liberado de Alcatraz, el 6 de enero de 1939, fue trasladado de inmediato a la Institución Correccional Federal en Terminal Island, California, para cumplir su sentencia por desacato al tribunal.
Además, se le concedió la libertad condicional el 16 de noviembre de 1939, cuando su esposa, May, apeló al tribunal argumentando su capacidad mental reducida. El efecto de la prisión en Capone fue presentado por quienes estuvieron involucrados como una disminución en las operaciones del crimen organizado llevado a cabo por la mafia del lado sur. Sin embargo, en realidad, solo provocó un cambio temporal de liderazgo, siendo Frank Nitti el nuevo jefe al menos desde que fue liberado de prisión en marzo de 1932, tras cumplir una condena por evasión de impuestos. De hecho, la organización de Chicago continuó con sus negocios criminales, pero a un nivel más discreto que cuando Capone estaba a cargo. Mantuvieron un perfil bajo, reduciendo los asesinatos que habían marcado la era de Capone. Este perfil bajo se mantuvo incluso después de que se aboliera la prohibición, ya que los gánsteres que reemplazaron a Capone eran cautelosos de no seguir su mismo camino. La discreción hizo que fuera confuso para muchos saber quién estaba realmente a cargo de la organización y quién era solo un simple títere o figura decorativa. Sin embargo, el crimen organizado continuó con la prostitución, el juego, los préstamos y la extorsión en los sindicatos laborales, sin ser objeto de investigaciones serias. A finales de la década de 1950, los agentes del FBI descubrieron una organización dirigida por antiguos hombres de Capone que operaban en el inframundo de Chicago. El 16 de noviembre de 1939, Capone fue liberado de prisión debido a su estado de salud y fue referido al Hospital Johns Hopkins en Baltimore. Sin embargo, allí se negaron a recibirlo, gracias a su reputación. Así que, en lugar de eso, fue admitido en el Hospital Union Memorial para recibir tratamiento por parálisis, que era consecuencia de la sífilis en estado avanzado. Como muestra de agradecimiento, Capone donó al hospital 2 cerezos llorones japoneses. Capone dejó el hospital de Baltimore el 20 de marzo de 1940 y regresó a su hogar en Palm Island. Tuvo la suerte de ser uno de los primeros pacientes tratados en Estados Unidos con el recién liberado medicamento penicilina. Sin embargo, aunque llegó demasiado tarde para curar su condición o revertir el daño en su cerebro, sí ayudó a ralentizar la progresión de la enfermedad. Durante sus últimos años, en 1946, Capone fue examinado por un psiquiatra de Baltimore y su propio médico, quienes concluyeron que tenía una edad mental equivalente a la de un niño de 12 años. El 21 de enero de 1947, Capone sufrió un derrame cerebral del cual comenzó a recuperarse inicialmente, pero luego contrajo bronconeumonía. Posteriormente, sufrió un paro cardíaco el 22 de enero y, el 25 de enero de 1947, Al Capone murió por insuficiencia cardíaca como resultado de una apoplejía. Estaba en su casa, rodeado de sus seres queridos. Después de su muerte, se realizó un funeral privado en Chicago una semana más tarde, y fue enterrado en el cementerio Mount Olivet, en Chicago. Sin embargo, 3 años después, en 1950, sus restos, junto con los de su padre, Gabriel, y su hermano, Salvatore, fueron exhumados y reenterrados en el cementerio Mount Carmel en Hillside, Illinois. A pesar de que el caos que había sembrado pudo haber cesado con su fallecimiento, la organización de Chicago continuó con sus amplias actividades criminales, como el préstamo usurero, el juego, la prostitución, la corrupción política, la extorsión y el asesinato. Aunque no había un liderazgo claro, el crimen organizado en Chicago seguía siendo el más violento y poderoso de todo el Medio Oeste, con influencia que llegaba hasta Florida y California. Incluso después de su muerte, la leyenda de Al Capone continuó viva. Su imagen y caracterización se usaron para ejemplificar al gángster estadounidense para las generaciones posteriores. Se convirtió en una figura icónica y su imagen sigue apareciendo en películas y publicaciones hasta el día de hoy. ¿Qué piensas de Al Capone?
¿Era un Robin Hood moderno que ofrecía a la gente un poco de lo que deseaba? ¿O era un evasor fiscal, un asesino a sangre fría y un gángster extraordinario cuyo gusto por la buena vida eventualmente lo mató? Por favor, déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios. Mientras tanto, muchas gracias por ver.